Los avances en la medicina han permitido grandes cambios en el mundo, pero también hay casos en que la humanidad ha sufrido por la búsqueda de un fin. Sin embargo, se dice que no es la ciencia la que daña al ser humano, sino la forma en cómo se utiliza. Y el caso de este día es de esos que de haberse realizado en este tiempo, habría implicado indignación a nivel internacional. Pues lo que 2 médicos le hicieron a David Reimer simplemente es monstruoso. Primero me gustaría aclarar para no confundirte, que en gran parte de la historia voy a estar hablando de Bruce Reimer, el nombre real de nuestro protagonista. Él nació junto con su hermano gemelo Brian, en Winnipeg, en Manitoba, un 22 de agosto de 1965. Provenía de un matrimonio conformado por Ron y Janet, unos padres amorosos que ponían por encima de todo y de todos a sus 2 hijos. La familia era muy feliz, pero a los 7 meses de nacidos, Janet comenzó a notar que sus hijos lloraban al momento de orinar. En sus genitales se formaba una especie de bulto, que incluso Ron no sabía el por qué ocurría. Bruce y Brian fueron llevados al urólogo, quien les diagnosticó fimosis, y la única manera de evitar un avance en aquella anomalía fue practicarles una circuncisión. Pero no lo haría bajo un método tradicional, sería a través de algo más novedoso. Realizó una operación por medio de un método de cauterización con corriente eléctrica, la cual se utiliza para cortar el tejido, detener el sangrado al sellar los vasos sanguíneos y reducir el riesgo de infección. Y basta con decir que es un método seguro, pero en aquel entonces estaba en una etapa temprana. Pero esto al médico poco le importó, buscaba realizar prácticas nuevas, por lo que decidió experimentar con uno de los pequeñitos. Bruce y Brian estaban en sus manos, pero solo en uno realizaría esta técnica, y Bruce fue el primero en ser colocado en la cama de quirófano de operaciones. ¿Qué ocurrió? Pues es muy sencillo de responder, pero cuesta mucho asimilar. Pues al experimentar e intentar probar su ego, le quemaron los órganos sexuales a tal grado de dejarlos inservibles. Al notar que habían fallado, apartaron a Brian y esperaron a ver cómo reaccionaba el cuerpo de Bruce. Los meses pasaron y Brian pudo corregir su fimosis, lo que alegró a sus padres. Pero estaban frente a un problema mayor. Los órganos de su otro hijo estaban destrozados y esto los deprimía demasiado. ¿Cómo sería su futuro? No podría intimar con nadie, y ya ni hablar de que algún día formara su propia familia. Por lo que desesperados recurrieron a John Money, quien se encontraba en el hospital Johns Hopkins, en Baltimore. John Money era un psicólogo conocido por sus trabajos sobre los roles de género y el desarrollo sexual, realizados a partir de un estudio de pacientes intersexuales, aquellos que nacen con características sexuales que no se ajustan a los conceptos de masculino o femenino. Además, era uno de los impulsores de la teoría de la neutralidad de género, es decir, creía que todos nacemos sin asignación de sexo, y si se trabaja con constancia, puede ser cambiado. Se cuenta que el matrimonio lo conoció en el programa de televisión de noticias, This Hour Has 7 Days, en el que expuso sus teorías acerca del género. Y lo que llamó su atención fue que tanto él como los médicos que trabajaban con niños con anomalías en sus genitales consideraban que el pene era reemplazable mediante una cirugía donde podían crear una vulva, por lo que al platicar con ellos les dijo sin titubear que Bruce tenía más posibilidades de llevar una vida sexual plena, pero como chica. De esta manera inició el proceso para la reasignación de sexo. El controvertido médico estaba a punto de poner su teoría en práctica, y Bruce llegó en el momento oportuno. Solo esperó a que cumpliera 22 meses, ya que la operación lo requería, y luego del tiempo cumplido se le realizó una orquiectomía, una extirpación de los testículos, y se le construyó una vagina. Pero esta no había sido exitosa, por lo que el niño orinaba a través de un agujero que le habían hecho en el abdomen, y su nombre fue cambiado a Brenda. John Money se encargó de la cirugía y del apoyo psicológico, pero en este proceso Brian fue incluido, de una forma bestial, usando como excusa que compartían el mismo ADN y estaban bajo un mismo entorno. Así que si querían ver un mejor avance en Bruce, debían usar a Brian como su apoyo principal durante los 10 años que duró su transformación. En todos estos años, Bruce y Brian
estuvieron bajo la evaluación de John Money. Los veía una vez al año para ver el progreso de la operación y la reasignación. Pero la forma en cómo lo hizo fue muy enfermo, asqueroso y grotesco. Desde el principio se le enseñó a Bruce a ser una mujer, y a Brian a ser ese compañero en su proceso de transición. Así que John Money los obligó a realizar posturas sexuales para enseñarle a Bruce cómo debía comportarse como una mujer durante el acto sexual. Es perturbador lo que te narraré a continuación, pero es necesario para que notes la gravedad de este caso. John Money situaba a Bruce sobre una superficie, arrodillado con las piernas y brazos abiertos, mientras su hermano se ponía detrás, realizando algunos movimientos. Bruce se vio en una vergonzosa situación cuando se tumbó boca arriba, al tiempo en que su hermano se colocaba sobre él. Y hasta ahí te lo dejo. Lo demás creo que ya pasó por tu cabeza. También los obligó a desnudarse, a explorar sus genitales mientras tomaba fotografías, las cuales se desconoce para qué fin las usaba, ya que en su investigación no fueron publicadas. El caso Reimer durante años fue llamado como John y Joan, describiendo que la personalidad de Bruce había cambiado con éxito, que claramente era una niña y que para nada se parecía a su hermano, lo cual era una falacia, pues sus padres mentían al personal del laboratorio acerca del éxito del experimento y se guardaban todos aquellos comportamientos masculinos que mostraba Bruce. Pero decidieron callar cobardemente y fueron testigos de todas las perversiones que John Money hizo con sus 2 hijos, incluido aquel tratamiento de estrógenos para provocar el crecimiento de los pechos en su pubertad. Bruce estaba cansado de estos procedimientos, así que tuvo que obligar a sus padres para que ya no le permitieran verlo, pues ese hombre les había hecho mucho daño. De hecho, John Money ya estaba convenciendo a sus padres para practicar una reconstrucción de su vagina, con el fin de que quedara perfecta. A los 13 años, Bruce fue diagnosticado con depresión y amenazó a sus padres con atentar contra su propia vida si seguían bajo ese tratamiento. Además, Brian tenía un comportamiento extraño, muy parecido a la esquizofrenia, por lo que el 14 de mayo de 1980 decidieron alejar a los niños del médico y le contaron a Bruce que él había nacido como un niño, pero por una fallida operación fue obligado a ser una niña. A los 15, Bruce cambió su nombre a David. Él quería borrar todo su pasado, pero el nombre no sería suficiente, así que en 1997 se sometió a distintas cirugías para tratar de reconstruir su pene y los senos que le habían salido por los estrógenos. Asimismo, se sometió a inyecciones de testosterona para que su voz perdiera los sonidos agudos. También se casó con una mujer y se convirtió en el padrastro de sus 3 hijos. David contó que por años sufrió desplazamiento de parte de sus compañeros de colegio. Lo excluían cuando quería jugar con ellos, y aunque sus padres le ponían vestidos, no lo hacían sentir como una niña. Su caso obtuvo repercusión internacional en 1997, cuando contó su historia a Milton Diamond, un sexólogo que lo convenció para que le dejara contar su historia, y así evitar que se repitieran casos como el suyo. En diciembre de ese año, John Colapinto publicó en la revista Rolling Stone su caso, y esto le permitió generar un ingreso. Pero las cosas en casa no estaban bien. Primero, su hermano Brian había muerto por una sobredosis de depresivos el 1 de julio del año 2002, y esto dificultó la relación con sus padres. A esto se sumó la falta de empleo y la separación de su mujer Jane, quien el 2 de mayo del 2004 le dijo que quería separarse, provocando que David se fuera de la casa y no volviera a saber de él, sino hasta el 4 de mayo, cuando la policía la contactó para comunicarle que habían encontrado a su esposo con un disparo en la cabeza dentro de su auto, tan solo 2 días después de que le anunciara que quería el divorcio. A esto se sumó la muerte de Ron Reimer, su padre, quien había caído en el alcoholismo a causa del remordimiento, y un día acabó con su vida. Este caso es uno de los más fuertes dentro de la medicina, e incluso la Sociedad de Intersexuales de Norteamérica, que se opone a las reasignaciones involuntarias, considera la historia de David
como una enseñanza del por qué no se deben modificar los genitales de los menores. Me gustaría saber qué piensas al respecto. Una historia que te deja con muchos sentimientos hacia estos dos hermanos, pero principalmente con David, quien fue tomado como un experimento, y se olvidaron por completo que era tan solo un niño. Si te gustó el video, por favor ayúdame con tu like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.